Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión haremos un balance general entre la etiqueta 260 y la etiqueta 264 del formato MARC. Esto desde una perspectiva tanto de las reglas de catalogación angloamericanas como de recursos de descripción y acceso. Antes de entrar de lleno con este tema, les recomiendo que vean otros videos que ya realicé con anterioridad que servirían de introducción para lo que se va a ver ahora en este video. Primero, pues bueno, una introducción al formato MARC en general para conocer la estructura pues de todos los elementos que se van a ir platicando en este video, indicadores, códigos de subcampo, todo lo relativo a aspectos introductorios para que conozcan algo del formato MARC. Y en segunda instancia, lo relativo al registro de mención de producción, publicación, fabricación y distribución desde una perspectiva de la CRDA. Esto, pues bueno, para que tengan algunas nociones generales sobre estos atributos de la manifestación, ya que a lo largo de este video, pues estaremos revisando todo esto. Entonces, en la descripción de este video les voy a dejar un link para que puedan acceder a estos dos videos que ya realicé con anterioridad. Bueno, primero hay que revisar lo concerniente a la etiqueta 260, que se refiere a la publicación, distribución, etcétera. Esto haciendo alusión a esta figura del pie de imprenta, la cual mucho tiene que ver con la estructura tradicional de las portadas de los libros. En la parte más baja de la portada se solía colocar el lugar en donde se editaba el material, quién editaba este material y la fecha en que se hacía dicha edición. Esa estructura tradicional pues persiste en las reglas de catalogación angloamericanas y se utiliza como tal en las reglas de catalogación angloamericanas como un modelo del registro de esta información. Entonces, en primera instancia, pues hay que eh, tener en cuenta que esta etiqueta 260 resulta especialmente diseñada y adecuada para las reglas de catalogación angloamericanas. Entonces, pues con este antecedente en mente, pues procedamos a revisar los aspectos estructurales de esta etiqueta. Primero, pues como toda etiqueta del formato MARC, tiene dos indicadores. El primero de estos indicadores tiene que ver con la actualidad de la información que se va a registrar en esta etiqueta. Pueden, desde luego, no aplicar esta información o registrarla, pero también colocar a un editor intermedio o a un editor último y actual. En este caso, el indicador en el primer indicador, si se coloca el número 2, se refiere a un editor intermedio, a un editor, digamos, temporal hasta que llegue el editor definitivo. Y en el caso del número 3, pues es para el editor último y definitivo de este recurso de información, o el actual, en caso de que, pues aún, digamos, esto no esté todavía terminado. El segundo indicador, pues no está definido. Y cuando vemos la etiqueta 264, vamos a ver que este segundo indicador es especialmente importante para la etiqueta 264 y es lo que marca esta diametral diferencia entre la etiqueta 260 y la etiqueta 264. En este caso, pues bueno, la etiqueta 260 no está definido y no se utiliza para nada. Ahora, revisemos los códigos de subcampo. Todos ellos repetibles, al igual que la etiqueta 260. Esto quiere decir que se pueden utilizar dentro de un mismo registro bibliográfico tantas etiquetas 260 como se requieran, al igual que tantos códigos de subcampo de la etiqueta 260, que veremos a continuación, como se requieran dentro del registro catalográfico. El primero de estos códigos de subcampo es el A, que se refiere al lugar de publicación, distribución, etcétera. Y es muy importante este etcétera, ya que, bueno, aquí quiere decir que podemos colocar pues cualquier lugar relativo a la publicación, distribución u otro aspecto que nosotros podamos considerar relacionado. Esto en las reglas de catalogación angloamericanas pues queda un poco abierto, no se especifica bien a qué se refiere exactamente este etcétera. Veremos más adelante que en RDA ya está más definida estos atributos de la manifestación, ya están más definidos, ya tienen una estructura pues más precisa. Aquí, pues bueno, con esta vaguedad del etcétera, pues bueno, se puede considerar también en la estructura de esta etiqueta qué información se va o no a registrar. Tenemos el código de su campo B, que se refiere al nombre del editor, distribuidor, etcétera. El código de su campo C, que se refiere a la fecha de publicación, distribución, nuevamente, etcétera. Y bueno, aquí les adelanto que también se puede registrar en este código de su campo C la fecha de copyright, pues ya que, bueno, cabría dentro de este, etcétera, y además no está determinada
un código de subcampo en particular para registrar la fecha de copyright. Entonces, pues bueno, ateniéndonos a esto, tendríamos que utilizar el código de subcampo C. Y como vemos, aquí hay otros códigos de subcampo interesantes que se refieren exclusivamente a la fabricación. Esto quiere decir que dentro del etcétera que veíamos en A, B y C, no está considerada la fabricación. En reglas de catalogación angloamericanas sí se indica que se puede colocar datos sobre la fabricación. En el caso del libro, pues sería un impresor, un encuadernador, o básicamente y de manera general en cualquier recurso de información, es aquella persona o entidad que está realizando la fabricación, es decir, la creación material del recurso de información, no la creación intelectual, únicamente materializando como tal este recurso de información. Entonces, pues bueno, aquí podríamos colocar en el código de subcampo E el lugar de fabricación, en el código de subcampo F el nombre del fabricante y en el código de subcampo G la fecha de fabricación, que como vemos son paralelos a las fechas a las fechas, lugares y nombres de publicación, distribución y etcétera, que nos determinan las reglas de catalogación angloamericanas. Y aquí el formato MARC, pues bueno, adapta esta parte de la fabricación. Veamos algunos ejemplos para tener pues un poco más de claridad sobre cómo se aplican pues todos estos indicadores y códigos de su campo. En el caso de los indicadores pues es muy sencillo. Yo coloqué únicamente como nulos todos, con información no registrada. Pues se puede colocar desde luego en el primer indicador pues la vigencia de la información, aspecto que me parece que no es tan difícil y bueno, no me detendré tanto en esto y por lo mismo pues decidí únicamente colocarlo como información nula y centrarme más bien en los códigos de subcampo, que son lo importante a revisar dentro de esta etiqueta. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que se atiene justamente a esta estructura de pie de imprenta en la que tenemos un lugar de edición, un editor y una fecha de edición, cada uno en su respectivo código de subcampo, pero también tenemos un ejemplo pues un tanto más complejo, ya que tenemos a un editor y a un fabricante, los cuales están en lugares distintos y tienen fechas distintas. Primero, bueno, les ofrezco este ejemplo que no es tan ortodoxo, es decir, no se basa tanto en las reglas de catalogación angloamericanas y puede resultar más bien útil para recursos de descripción y acceso. En este caso, pues tendríamos que colocar primero una etiqueta 260 en la cual tengamos al editor, primero el lugar de edición, el editor, en este caso Ediciones Tapatías, y la fecha de edición 2016, y una segunda etiqueta 260 en la cual se coloca el código de su campo E, que es el adecuado para el lugar de fabricación, en este caso México, por México me refiero a la Ciudad de México, el código de su campo F para tipografía del centro, que es pues propiamente el fabricante del recurso de información. Por otro lado, tenemos el código de su campo G para la fecha de fabricación, que en este caso es diferente de la fecha de edición. Como difieren, pues bueno, se colocan en dos etiquetas 260 diferentes, pero siguiendo cabalmente y de manera muy ortodoxa las reglas de catalogación angloamericanas, tendríamos que colocar en primera instancia todo lo relativo a la edición, en este caso con el código de su campo A indicando al editor, perdón, al lugar de edición, que en este caso sería Guadalajara, México, al editor ahora sí, que es Ediciones Tapatías, y la fecha de edición, en este caso 2016, y entre paréntesis todo aquello relativo a la fabricación. En este caso sería entre paréntesis el lugar de fabricación, que es México, la Ciudad de México, el código de subcampo F para el fabricante, en este caso tipografía del centro, y el código de subcampo G para la fecha de fabricación, en este caso 2017. Esta segunda estructura sigue de manera más fiel a las reglas de catalogación angloamericanas y este primero es más fiel a la estructura de atributos de manifestación que da RDA. Entonces, pues bueno, aquí la diferencia, las dos formas en las que ustedes pueden hacerlo según el código de catalogación que estén utilizando. Aquí, pues bueno, tenemos otro ejemplo también diferente de los anteriores. En este caso, pues tenemos un lugar de edición a un editor, pero tenemos únicamente la fecha de fabricación. Siguiendo las reglas de catalogación angloamericanas, tendríamos que colocar entre paréntesis todo lo relativo a la fabricación, en este caso la fecha 1976, que se refiere a la fecha de impresión. Estamos especificando a qué en particular se refiere esta fecha, aunque
en lo relativo a formato MARC, se puede saber que se refiere a una fecha de fabricación por el código de su campo que antecede a la información. Entonces, pues aquí es importante, si están utilizando reglas de catalogación angloamericanas, seguir la estructura y respetar la estructura que da las reglas de catalogación angloamericanas y desde luego pues también respetar los códigos de su campo que da el formato MARC. En este caso, pues un código de su campo G. Y tenemos pues finalmente este ejemplo con una fecha de copyright en el que tenemos a un lugar de edición, Valencia, un editor que es Libro Mágico y una fecha de copyright que es 1997, antecediéndole a la fecha una letra C que indica que esta es una fecha de copyright, ya que no se tuvo otra fecha. Es decir, aquí no se pudo localizar en el recurso de información, porque no la hay, una fecha de edición ni una fecha de fabricación. Entonces, pues digamos que la fecha más cercana que tenemos para lograr identificar cronológicamente a esta obra, pues es la fecha de copyright y en este caso pues se tendría que colocar esta letra C al lado del año. Bueno, algunas ventajas y desventajas y en general características de esta etiqueta 260, pues es que es sencilla y adecuada para RCA e ISBD. Si ustedes están utilizando cualquiera de estos dos códigos de catalogación, esta etiqueta es muy sencilla y se puede utilizar, ya vimos, pues con toda facilidad y respetando desde luego la estructura de ambos códigos de catalogación. Y bueno, también se puede utilizar con ciertas limitaciones para RDA, sobre todo en atributos de la manifestación particulares de publicación y fabricación. Más adelante, cuando veamos etiqueta 264, vamos a ver que la 264 se adecua en mayor medida a recursos de descripción y acceso. Pero bueno, esto no implica que la etiqueta 260 no se pueda utilizar para RDA. Se puede utilizar, pero sí está muy limitada. Entonces, pues si están utilizando RDA, me parece que sería más recomendable utilizar más bien la etiqueta 264 que la etiqueta 260. Bueno, indicadores y códigos de su campo limitados para RDA, útiles para RCA e ISBD, pero muy limitados para RDA. Más adelante que veamos ahora los indicadores, sobre todo el segundo indicador para la etiqueta 264, vamos a ver que esta es más fiel a la esencia de RDA. Y bueno, aquí una característica muy importante de la etiqueta 260 y también de la 264 es que está basado en el concepto de pie de imprenta y en esa estructura de libros que ya les comentaba por ahí en algún momento. Y esto hace que se busque adecuar estos datos a una estructura propia de un pie de imprenta y de cómo se presenta la información en un libro. Esto, desde luego, pues ya sobre todo en RDA, se busca escapar un poco de esa estructura del libro, aunque no lo hace en esencia, pero sí trata de retomar otros atributos de manifestación más bien y para emplearlos en el registro catalográfico e ir más allá de lo que sería tradicionalmente un pie de imprenta. Bueno, ahora yendo de lleno a la etiqueta 264, la cual se refiere a producción, publicación, distribución, fabricación y fecha de copyright, vemos que se adecua más a recursos de descripción y acceso, ya que, pues bueno, mantiene más esta estructura para esos atributos de manifestación. El primer indicador, como vemos, pues no difiere mucho del de la etiqueta 260. Nuevamente pueden no aplicarlo o no proporcionarlo, pero también pueden colocar, si se trata de una intervención, la información que está en esta etiqueta, eso se refiere a una actualización no definitiva, es decir, una actualización que se va haciendo de la información, pero que es temporal y que en algún momento se irá actualizando. En el caso del número 3 para este indicador, se refiere a que es el actual o el último. Esto suele ser especialmente útil cuando se tiene una información en esta etiqueta 264 definitiva. En este caso ya no va a cambiar, entonces, bueno, se indica que esto ya no cambiaría y ya es el actual o el último que va a tener pues este recurso de información. Aquí viene el aspecto más importante para diferenciar estas dos etiquetas, que es el segundo indicador, que bueno, indica la función de la entidad que se va a registrar en esa etiqueta y que se puede diferenciar por 4 números diferentes. El primero de ellos a la producción, y vemos que se codifica con el número 0 y que es especialmente útil para recursos de información que son inéditos. Un claro ejemplo de esto puede ser un manuscrito, pero también, es decir, puede ser cualquier objeto de la naturaleza que se utilice como recurso de información. En el caso del manuscrito, pues no pasó todo este proceso de fabricación y de edición que sí pasa un libro, y por el lado de un material de la naturaleza, como lo podría ser, por ejemplo, un fósil,
al ser algo que la naturaleza misma produce, pues no está sujeto a esta estructura como tal que tiene un pie de imprenta o que tiene un libro o un recurso que es fabricado por seres humanos propiamente. Entonces, pues este aspecto es en el que recae lo relativo a la producción. Y tenemos también la opción de colocar a este segundo indicador un número 1 para publicación, ahora sí refiriéndonos a edición, y a lo que tradicionalmente era el pie de imprenta y lo relativo a la edición, como lo señalaba la etiqueta 260 en sus códigos de su campo A, B y C. También tenemos un apartado para la distribución como tal, codificado con el número 2, el número 3 para la fabricación, que como vemos, aquí tenemos uno exclusivo para la fabricación, indicándonos que esta etiqueta se va a referir a la información de la fabricación como tal. Y bueno, tenemos también codificado el segundo indicador con un número 4 para la fecha de copyright, que a diferencia de la etiqueta 260 que no tenía especificado de ninguna forma la fecha de copyright, aquí vemos que sí hay claridad respecto a cómo se va a registrar. Más adelante que veamos los ejemplos, creo que esto irá adquiriendo pues, más forma y más estructura. De momento únicamente pues vale la pena destacar estos números que se pueden colocar en el segundo indicador y que se refieren a los atributos de manifestación de producción, publicación, distribución, fabricación y fecha de copyright. Respecto a los códigos de subcampo, tenemos por un lado esos tradicionales que ya veíamos en la etiqueta 260, el A, B y C, que bueno, se refieren a lugar de producción, publicación, distribución y fabricación, en el caso del código de subcampo A, y vemos que únicamente pues difiere el aspecto que se va a registrar relativo a la producción, publicación, distribución, fabricación y copyright, según pues lo que se vaya colocando, con una estructura muy similar a como veíamos en la etiqueta 260. Primero un lugar, luego un nombre, puede ser el nombre de productor, de un editor, de un distribuidor o de un fabricante, y finalmente un código de su campo C para la fecha, que puede ser de producción, publicación, distribución, fabricación o incluso una fecha de copyright. Aquí pues vemos que son menos códigos de subcampo porque en el segundo indicador de esta etiqueta ya se especifica a qué atributo de la manifestación se va a referir la etiqueta. Tenemos los ejemplos que, por cierto, están basados en los ejemplos de la etiqueta 260 para ver cómo se podrían utilizar con la etiqueta 264. En el primer caso, pues bueno, vemos que es muy igual al que teníamos de la 260, únicamente el segundo indicador se colocó un número 1 para indicar que esto se refiere a la edición. En este caso, pues es la edición de este recurso de información en donde tenemos un lugar, un editor y una fecha. Este es muy sencillo. En el caso que veíamos también en la etiqueta 260, donde tenemos un editor y un fabricante en ciudades diferentes y con fechas diferentes, en este caso se tendría que colocar para el registro dos etiquetas 264, muy similar, fíjense, a como veíamos el primer ejemplo de la etiqueta 264, perdón, 260, en el caso de anteriormente, en el que les decía que se podían colocar este ejemplo con al estilo, digamos, de RDA. Entonces, aquí, pues, igual que en el anterior ejemplo, tenemos dos etiquetas, en este caso, dos etiquetas 264, y cada una indicaría, ahora sí, exactamente a qué atributo de la manifestación se refiere. En el caso del 1, se refiere a la edición, y en el 3, a la fabricación. Recordarán de este ejemplo cuando lo revisamos en la etiqueta 260, que no había un segundo indicador codificado, entonces no había una idea clara de a qué pertenecía esta información, si era pues de edición o de fabricación, de distribución, no había una idea clara de qué era. En este caso ya la hay porque el segundo indicador lo podemos colocar, en este caso, en el primero, pues bueno, tenemos Guadalajara, México como lugar, Ediciones Tapatías como editor y 2016 como fecha. Repitemos esta etiqueta 264 y ahora colocamos el segundo indicador como fabricante y tenemos México como lugar, tipografía del centro como fabricante y 2017 como fecha de fabricación. Como vemos, estamos utilizando ahora sí los códigos de subcampo que nos indica la etiqueta 264 y ya no hay códigos de subcampo para fabricación. En este caso vemos que es más sencillo, no hay que aprender tantos códigos de subcampo ni consultar tanto, únicamente conociendo la estructura del segundo indicador se puede pues, colocar cada uno de esos atributos de la manifestación y estos sobre la práctica se pueden ir aprendiendo y bueno, al principio cuando se está empezando a registrar es recomendable pues estar revisando constantemente los manuales de formato MARC para tener claridad sobre qué información va en el segundo indicador.
Tenemos aquí el caso de el recurso que únicamente teníamos pues un lugar de edición a un editor, pero no teníamos más que la fecha de fabricación. En este caso, pues bueno, habría que colocar nuevamente dos etiquetas 264, en la primera de ellas lo relativo al editor, en este caso pues sí tenemos un lugar de edición, un editorial, pero no tenemos una fecha, entonces podríamos colocar fecha de publicación no identificada y colocar una segunda etiqueta 264 con el segundo indicador con un número 3, indicar que el lugar de fabricación no está identificado o bien pues tratar de identificar alguno, igual entre corchetes se podría colocar, puede que sea el mismo, si ya se hace una investigación y se descubre que sí, pues únicamente colocando entre corchetes, en este caso no hay una certeza, entonces se coloca que el lugar de fabricación no está identificado, que el fabricante tampoco se ha identificado, pero que sí tenemos una fecha de fabricación. En este caso, pues con dos etiquetas 264 en lugar de una etiqueta, pero ya tenemos claridad sobre qué aspecto del atributo de manifestación estamos registrando. Y esto pues nos da más claridad de la información que estamos presentando en el catálogo. Tenemos el ejemplo de la fecha de copyright. En este caso, pues tendríamos primero al editor, que es en la ciudad de Valencia, el libro mágico como editorial, pero la fecha de publicación no está identificada. Ya se revisó el recurso y no está, pero sí tenemos una fecha de copyright. En este caso, pues bueno, habría que repetir una etiqueta 264, en esta ocasión para colocar la fecha de copyright con un segundo indicador con el número 4, un código de su campo C, en este caso no requeriríamos del código de su campo ni A ni B, y colocamos la fecha, como nos dice RDA, que bueno, según aparezca en el recurso de información. En este caso aparece el símbolo de copyright, pero también puede aparecer la palabra copyright o pues cualquier otra palabra o símbolo que especifique que se trata del copyright. Puede ser también incluso una letra C, pero si en el recurso de información aparece la letra C. En este caso, en el recurso de información, aparece el símbolo de copyright y por lo mismo pues se registra en este lado. Aquí hay unos ejemplos también para dar más claridad a esta etiqueta 264 y aspectos pues que pudieran ser especialmente complicados, sobre todo cuando tenemos muchas etiquetas 264 posibles para un mismo recurso de información. En este caso, pues tenemos un recurso de información que fue publicado en la ciudad de Austin por la editorial Álamo en 2004, pero también tenemos una distribución distinta de pues, la que realiza el editor. En este caso, tenemos un distribuidor que está en la ciudad de Mexicali, que es la Universidad del Norte, y pues en una fecha que posiblemente sea el 2004, pero también tenemos un fabricante que es diferente del distribuidor y el editor. En este caso, pues tenemos en Beijing, China, a Foreign Press en 2005, que como vemos es una fecha de fabricación diferente de la fecha de edición y pues bueno, quizá diferente también, porque no, de esta fecha de distribución, que bueno, aquí se coloca entre corchetes. Que siendo muy estrictos y ahora revisando este ejemplo, pues podría diferir, ya que bueno, si se fabricó en 2005, pues creo que sería correcto más bien colocar aquí 2005 como una fecha, o simplemente colocar pues que la fecha no se identificó. Podríamos colocar en este caso fecha de distribución no identificada, pero bueno, al estar en corchetes, de cierta forma indica pues esta poca exactitud que hay en esta información. Aquí yo más bien lo corregiría, bueno, quizá colocaré un 2005 o un 2006, pensando en que pues se tendría que pensar en una distribución después de una fabricación. Y bueno, finalmente pues tenemos la fecha de copyright, que es diferente de pues todas las que ya veíamos anteriormente. En este caso vemos que en el recurso de información estaba la palabra copyright, entonces se tiene que colocar como tal, como estaba en el recurso de información, en este caso con la palabra copyright y el año de copyright. Tenemos aquí el caso del ejemplo de un manuscrito con un código de su campo 0 que nos indica la producción. En este caso se produjo, se sospecha que pues en la ciudad de Córdoba por Miguel Hernández. Recuerden que aquí puede ser una persona o una entidad corporativa quien produzca este material. En este caso pues Miguel Hernández, quizás sea el autor, quizá no, habría que revisar el resto del registro catalográfico y pues una fecha aproximada o investigada y tentativa, por lo tanto, de este manuscrito. Y aquí se utilizaría pues el código de subcampo 0. Y aquí, pues bueno, les ofrezco también un ejemplo de cómo podrían utilizar estos distintos atributos de manifestación cuando se refieren a
un solo atributo de manifestación, pero que son en dos ciudades diferentes. Y veamos el ejemplo. En este caso, pues tenemos un recurso de información que fue editado en la ciudad de Puebla con ediciones católicas, pero que es una coedición. Esto quiere decir que también participó otro editor, pero este editor está en otra ciudad. En este caso está en la ciudad de Querétaro. La editorial es San Juan Bautista y es del año 2019. Como ven, aquí todo está en una sola etiqueta 264 y pues bueno, únicamente se coloca pues una puntuación ahí para diferenciar eh, y dejar a la ciudad con el editor que le corresponde. En este caso, pues analizando esta estructura, veíamos que Ediciones Católicas está en la ciudad de Puebla, en tanto San Juan Bautista está en la ciudad de Querétaro. Ambos son editores y pues bueno, ambos aspectos se tendrían que registrar en este registro catalográfico. Pero también hay otra estructura que se le podría dar repitiendo la etiqueta 264 y colocando un indicador 1 en cada una de las dos y en el primero pues colocar primero a la ciudad de Puebla, Ediciones Católicas como el editor y 2009 perdón, como la fecha. Y una segunda etiqueta 264 igual con un segundo indicador 1 indicando el editor para Querétaro, Editorial San Juan Bautista, que está editando en la ciudad de Querétaro con una fecha de 2009. Como vemos, ambas estructuras pueden ser válidas para recursos de descripción y acceso. Aquí más bien pues ya es cuestión de cómo están estructurando ustedes la información para su catálogo. Yo recomendaría un poco más esta segunda estructura, me parece que es más limpia y permite tener la información pues mejor cuando se está indizando o cuando se está realizando una búsqueda, puede ser más claro incluso para el usuario. Este punto y coma tomado un poco de la estructura de reglas de catalogación angloamericanas puede no ser siempre clara para todos los usuarios, en cambio el ver dos etiquetas 264 pues puede dar más claridad al usuario. Aquí ya dependerá más bien pues bueno de cómo la estén ustedes utilizando y registrando. Ventajas y desventajas de la etiqueta 264, pues es sencilla y adecuada para RDA, un tanto complicada para las reglas de catalogación angloamericanas y para ISBD, ya que tiene demasiados números para codificar en el segundo indicador. Básicamente utilizaríamos prácticamente el 1 o el 3 si utilizáramos esta etiqueta para las reglas de catalogación angloamericanas y pues puede ser demasiado compleja. Quizá aquí si se está trabajando las reglas de catalogación angloamericanas, resulte pues más práctica, ¿no? La etiqueta 260. Pero bueno, siempre se puede adaptar esto de las reglas de catalogación angloamericanas a etiqueta 264, sobre todo pensando en que quizá en algún futuro pudiera desaparecer la etiqueta 260, ya que la etiqueta 264 incluye mucha de la información que se registra en la etiqueta 260. Pensando en esto, pues bueno, también habría que considerar esto al momento de estar registrando pues la información también con reglas de catalogación angloamericanas. Como vemos, pues los indicadores y códigos de su campo son adecuados para RDA, RCA e ISBD. Es decir, todo es adecuado para esos tres códigos de catalogación que son los que pues mayormente se utilizan a nivel mundial. Entonces, pues esta etiqueta resulta muy práctica y muy útil para estos códigos de catalogación. Al igual que pues, la etiqueta 260, aunque levemente está basado en el concepto de pie de imprenta. En este caso es más leve, como vemos. Lo vemos tan siquiera en la estructura de la fecha de copyright, ya no es tan estricta ni tan lineal como es en pie de imprenta. Se puede únicamente colocar la fecha, únicamente colocar aspectos que se consideren indispensables para el registro catalográfico, ya no ciñéndose tanto a esa estructura de pie de imprenta. Y pues bueno, permite desde luego registros más detallados. Esto al poder registrar distintos atributos de manifestación en esta etiqueta. De manera general, si tuviera que hacer un balance, pues diría que la etiqueta 260 resulta útil para las reglas de catalogación angloamericanas e ISBD y con algunas limitaciones para RDA. Esto quiere decir que sí se puede utilizar, pero está un tanto limitada. En cambio, pues la etiqueta 264 es ideal para reglas de catalogación angloamericanas, RDA e ISBD. Y aquí, bueno, una pequeña reflexión. ¿Valdría la pena migrar lo que ya se tiene en la etiqueta 260 a la etiqueta 264? Yo recomendaría que sí, sobre todo pensando en que las etiquetas de formato MARC a veces suelen desaparecer cuando ya se consideran obsoletas y viendo lo detallada que es la etiqueta 264, puede que en algún momento el MARC Standards considere la etiqueta 260 como obsoleta y todo se deba migrar a la etiqueta 264, de todos modos en algún momento. Entonces, pues hay que considerarlo. Creo que aquí es importante
ver los beneficios que nos trae la etiqueta 264 y ver qué tan factible sería migrar toda esta información que está en la 260 a la 264, dándole más detalle. Podría ser, por ejemplo, si se trabajó en reglas de catalogación angloamericanas, migrar de 260 a 264 con un segundo indicador 1 y a futuro pues ir corrigiendo poco a poco estos registros para que pues estén de acuerdo con la etiqueta 264. En general me parece que la etiqueta 264 incluye todo lo que podría incluir la etiqueta 260 y un poco más, mucho más de lo que puede incluir. Entonces, pues sí consideraría que es importante. Sin embargo, esto no quiere decir que la etiqueta 260 sea pues inútil como tal. Resulta útil para las reglas de catalogación angloamericana. Se puede utilizar también para recursos de descripción y acceso. Pues hay que considerar también estas limitaciones y en algún momento pues sí hacer un balance cada entidad catalogadora de qué etiqueta le conviene más utilizar. Y bueno, pues con esto me despido. Entonces, espero que les haya gustado este video, que les haya resultado útil, que le den like, que se suscriban a este canal. Y pues bueno, con esto me despido y nos estaremos viendo en el próximo video.